Qué lindo escuchar las palabras de nuestro hermano, creo es Acosta, si no he oído mal el apellido. Quiero decir a los hermanos de acá de San Carlos que han hecho muy bien y en cada conferencia se debería dar lugar por lo menos a un hermano en, en el día, en cada día, un hermano que nos dé su testimonio. Hace mucho bien. Yo conozco gente que se ha convertido a Cristo sin escuchar la lectura de un solo texto, por escuchar un testimonio solamente. Qué bien que nos hace. Qué bien que ha pedido el himno 400. Ese es el himno del día que yo me convertí al Señor también. Es uno de mis himnos favoritos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Qué lindo. Me voy a tomar la libertad de unos minutos antes de leer la palabra y les voy a pedir permiso, gracias por el permiso, para agregando un poco a lo que nuestro hermano nos ha contado, porque hay vidas que realmente son preciosos trofeos para la gloria de Dios. Hay vidas que se constituyen en monumentos a la gracia de Dios. Y los monumentos son para mirarlos, observarlos. Y es bueno. Nos hace mucho bien. Gracias, hermano, por las palabras de consejo a los jóvenes. Que las tomemos y los jóvenes tomen a pecho estas palabras. Estaba pensando, a veces es difícil para algunos que han vivido en el mundo salir de allá, como decía el hermano, romper las cadenas de los vicios, de cuantas otras cosas. Para algunos, los que nos hemos convertido niños, debemos dar gracias a Dios. Por eso siempre digo a los niños, a los hijos de los creyentes, que se crían en un ambiente tan hermoso como este ambiente, deben rendir su vida al Señor, deben entregarse antes que empiecen a gustar y a saborear el mundo. Un hombre técnico en azúcar llegó a Bermejo traído desde los ingenios de Santa Cruz para inaugurar, es decir, comenzar a enseñar a otros y trabajar en el nuevo ingenio azucarero. Era una novedad en Bermejo. Vivía a lo diagonal de nuestra casa. El hombre tenía aproximadamente unos 38 años. Llegaba al amanecer cantando, borracho. A veces coincidía que a la hora que estábamos saliendo de la reunión, llegaba. Se ponía en la puerta y no dejaba salir a los hermanos. Borracho. Dice, vamos a alabar a Dios. Y tenía una voz hermosa y cantaba a Jesucristo, ven sin tardar que entre nosotros. Y yo le dije un día, le digo, Mario Villarruel, le digo, Mario, dígame usted, ¿dónde aprendió los himnos? Se agachaba y no quería contestar. Y un día viene y me dice, don Mario, quiero hablar con usted, tocayo. Entramos a la sala y se puso a llorar. Le digo, cálmese, ¿qué habrá pasado? Después se calmó un poco y me dice, don Mario, me voy a mi tierra, a Santa Cruz. Pero sabe, quiero irme creyendo en el Señor. Y uno nunca entró a la reunión, pero sabíamos que cantaba los himnos de hermoso. Qué manera de cantar tan lindo el hombre. Pero los cantaba en estado de ebriedad. Le digo, le explicaré, no me explique, ayúdeme a orar, por favor. Y volvió a llorar. Esperé que se calme, nos arrodillamos, oré y confesó al Señor. Y me dice, quiero contarle algo. ¿Conoce a don Pedro Hon? A la señora Mima. Son los primeros misioneros que entraron a Bolivia, escoceses. Sí, le digo. Ellos me alzaron de bebé en sus brazos, ayudándole a mi madre en la escuelita dominical. Nací. Mi madre me llevó en su vientre a las reuniones. Lo primero que oí fue los coros, los himnos. Mi madre me llevaba, me cambiaba, me arreglaba en nuestra pobreza, ponía la mejor ropita para la escuelita. Y cuando llegué a los 16 años, no tenía más ganas de ir a la escuelita.
alguien me hizo fumar pitillo. El pitillo es un cigarrillo que tiene la droga, que la cocaína. Me gustó. Alguien me hizo tomar un vaso de cerveza y me gustó y no lo dejé hasta ayer. Cuando yo volvía a los 20 años borracho, a las 3 de la mañana, veía a mi pobre anciana madre de rodillas orando por mí en voz alta. Llevé a la tumba a mi madre con esa amargura de no haberme convertido a Cristo y de vivir una vida sucia y disipada. Cómo quisiera que ella estuviera acá y que vea este momento, me dijo. Este momento tan lindo, porque ese momento él había aceptado a Cristo. Y el hombre se fue, después averigüé, dice, está en comunión en la asamblea. Los viejos lo recuerdan y dice, pensar que este niño se crió aquí. Se perdió de acá. La familia prácticamente se dispersó de esa zona de Montero y volvió. Donde, dice él, lo encontré porque yo fui a predicar a Yapacaní, a una zona de colonización. Y me dijeron, él ha vuelto, y dice, he vuelto a mi hogar, donde nunca debería haber abandonado. Qué lindas experiencias hay en las conversiones. Yo conozco un hermano y le contaba a mi hermano aquí, a la familia Cánovas. Les contaba que un hermano, un hombre que oyó el evangelio, salió a cazar y una tropa de 40 chanchos de esos bajanos lo rodeó en un pequeño arbolito. Se subió, aunque tenía un fusil, una carabina, no podía hacer nada porque esos chanchos son malos. Empezó el capitán de la manada a escarbar, a pararse, a quererle agarrar de los pies. Y el árbol se movía. El hombre había oído mucho el evangelio. Y ahí, aferrado al árbol, con 40 chanchos que osaban las raíces del árbol para voltearlo, el hombre se entregó a Cristo. Dice su esposa, mire, llegó ese día cansado con 2 chanchos, logró matar 2 chanchos. Llegó cansado y contento. Claro, ¿quién le digo, quién no va a estar contento con 2 chanchos? No, dice, llegó contento porque llegó convertido a Cristo. Llegó salvo a la casa. Se convirtió al Señor en un árbol. Otro hombre en la zona que nosotros predicamos, borracho, peleó con la esposa lo echó, porque los bolivianos son malos. Lo echó de la cama y vaya a dormir, borracho, fuera. Se fue al zarzo, ahí es el cuarto donde ponen el maíz con la chala y todo, troje, no sé cómo le llaman aquí. Y ahí se acordó de lo que le habíamos predicado. Y ahí solito el borracho le pasó la borrachera y al alba se convirtió a Cristo. Y es una linda familia Estrada allí en Chiquiacá. Otros han entrado al baño. Allí se han arrodillado y se han convertido a Cristo. Otros lo hemos hecho en los locales. Hay uno de los ancianos acá en el Bombal. Yo predicaba al aire libre en un parque en Bermejo. Y había un grupo de zafreros. Y este zafrero se empezó a acercar mientras predicaba. Anteayer estuvo acá. Antes de ayer. Y me dice, oiga, yo quiero aceptar a Cristo como usted ha dicho. ¿Digo tan rápido? Ahí en el banco del parque mirador que hay en Bermejo, si algún día van se los voy a señalar. Ahí le expliqué y el hombre ahí aceptó a Cristo. A los 6 meses lo bautizamos, terminó la zafra azucarera, me dijo, me voy a mi pago. No supimos nada de él durante 22 años, hasta hace 5 años atrás cuando me manda una carta. El Señor me ha bendecido, soy uno de los ancianos en la iglesia del Bombal, no sé si se acordará de mí, yo me convertí con usted en un parque. Era un zafrero de caña de azúcar. ¿Acaso no hay razones para darle gracias a Dios? Claro que sí, hermano. Si cada uno de nosotros contaría lo que el Señor ha hecho. Bautizábamos a un hermano, mire lo que me recuerda él, mientras hablaba el hermano que me precedió, bautizábamos 14 personas en el Río Grande de Tarija,
en una iglesia que se había constituido allí. Ese día no bautizaba yo, había dado el mensaje, pero tenía la cámara fotográfica y bautizaban uno y yo estaba listo para sacarles la foto. Y me llamó la atención que mientras miraba así, metieron a un hermano para bautizarlo y de abajo del agua salió una bolsa de polietileno. Y el río estaba mucho, había llegado el río. Dejé de mirar y las olas se lo llevaron. Cuando salieron afuera para felicitarlo, abrazarle, le digo, hermano, cuando usted se bautizó, salió una bolsa de abajo. ¿Sabe, hermano? Yo no podía dejar el vicio de la coca. Y yo dije, bueno, ahora voy a sepultar el vicio. Le digo, pero el vicio resucitó antes que usted, porque antes que usted salga ya salió la bolsa. Claro, contenía aire. Salió. Hay experiencias que contar, que escuchar, y dejó el vicio de la coca. Y don Juan ahora sigue al Señor y parece que pocos notamos aquel incidente de salir él había metido en el bolsillo la bolsa. Cuando lo metieron adentro, él largó la bolsa adentro. Pero como le digo, salió primero. ¿Qué maravillas hace el Señor en la vida nuestra? Y puede hacer muchas maravillas si le damos más lugar. Le damos más campo en nuestra vida al Señor. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Dice el diccionario castellano que orgullo es la excesiva estimación del propio valer. El orgullo es la excesiva estimación del propio valer. Y el orgullo se constituye en un pecado. Y hay cuántas clases de orgullo que afloran en nosotros, propias y natas del ser que viene desde Adán. Pero yo he tratado de resumir 4 clases de orgullos que son dañinos, a los cuales tenemos que evitar y contra los cuales tenemos que pelear. Vamos a hablar de esas 4 clases de orgullo. Primeramente vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, el versículo 9. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Aquí tenemos el primer orgullo, el orgullo de raza y de nacionalidad. ¿Qué cosa, no? ¿Cuánto daño ha hecho esta clase de orgullo a la predicación del Evangelio? El orgullo de raza o de nacionalidad. Hubo una época en que llegué sin querer y a pedido de toda la ciudad, de todo el pueblo, a ocupar el cargo de intendente, como llaman acá, de intendente municipal, en el pueblo donde vivo. Se suscitó una reunión de todas las autoridades, y una de las autoridades de yacimientos petrolíferos era un árabe, hijo de árabe. Abandonó la reunión un poco airado, yo no sabía por qué. Terminó después de 1 hora y media y el hombre me esperaba en media calle. Dijo, venga, venga, venga. Me acusaba de algo que yo ignoraba del todo. Un comunicado que había sido leído contra la autoridad de él. Le digo, desconozco. No, dice, tenga cuidado, ¿no? Por aquí corre sangre árabe, querido. Por aquí corre sangre árabe, tenga cuidado. Yo queriendo amansarlo un poco, le digo, por aquí corre sangre guaraní. Se enojó peor el hombre. Se enojó peor, se puso más furioso. Pero sabe, hay una cosa muy, muy grave, hermanos. Es este orgullo de la raza. Dicen los ingleses, que estos argentinos, dicen los ingleses,
Y los argentinos dicen, esto es boliviano. Y en Bolivia estamos divididos por nada más. Hay los collas, los chapacos, los camba, y hay un desprecio el uno al otro por las regiones. Pero qué cosa, ¿no? Qué daño. ¿Cómo perjudica esta clase de orgullo? Porque soy europeo, porque soy africano, porque soy americano, porque soy chino, porque soy japonés, por la nacionalidad o por la raza. Ese orgullo perjudica la fraterna comunión dentro de la comunidad de los santos. Hace mucho daño y es grave cuando se llegan, hermanos, a nuclearse en élites o grupos dentro de la iglesia, porque son de la misma raza, son italianos, son franceses o somos bolivianos. Hagamos una iglesia aparte aquí en Luján de Cuyo, en Mendoza. Somos bolivianos, no, aparte. Esto no es la mente del Señor. Esto no es la voluntad del Señor. Esa estimación que vale más por su sangre, por su raza, por su nacionalidad, por su país, debe desaparecer. Ha hecho mucho daño a la obra. Lo hemos visto en el pasado. Lo estamos comprobando en el presente también. Y esto tiene que desaparecer, este orgullo en la frontera de este país con Bolivia. Había 5 bolivianos, había 2 paraguayos, había un italiano, había árabes. Y cuando se refería el uno al otro decía, a ver, llámenlo al turco, a ver, decirle al bolivianito ese que venga, decirle al tano ese que venga por acá. Llegaron el momento en que no se daban la mano y a mí me invitaron a predicar una campaña de durante una semana y yo noté que no se daban la mano ni se saludaban. Y le digo a los más jóvenes, ¿qué pasa con fulano, fulano, fulano? Ah, hermano, dice, estos hermanos viejos, ese complejo que tienen. El boliviano no podía olvidar la guerra del Chaco, donde los paraguayos nos ganaron la guerra y no lo podía perdonar. ¿Qué tenía que ver el otro con la guerra? ¿Por qué llevar eso dentro del seno de la congregación? ¡Qué cosa fea! Hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Me gustó la primera palabra que dijo el hermano. Es la primera vez en público, pero qué lindo saber que este público es una familia. Si nosotros tuviéramos ese concepto permanentemente, que somos una familia, desaparecería el orgullo de sangre. Esos que dicen yo soy pura sangre. Desaparecería el orgullo de raza, de nacionalidad. Esa identidad que a veces nosotros queremos hacerla sobresalir en medio de la iglesia, nuestra identidad, nuestra tradición, nos identificaríamos con Cristo. Nos hace falta más identificarnos con la iglesia, consustanciarnos con todo lo que es la iglesia y procurar que la iglesia si surja, que la iglesia sea la esposa, la amada del Señor, y que la iglesia sea pues de verdad la columna y baluarte de la verdad, de la doctrina de nuestro Señor. ¿Qué dice la palabra tocante a este pecado? Vamos a leer en Romanos el capítulo 10. Romanos el capítulo 10 y el versículo 12. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan. No hay diferencia entre el judío y el griego. Es decir, se utiliza el apóstol estas palabras porque eran los grupos más en boga en aquel entonces. Gálatas 3:28.
Gálatas el capítulo 3, el versículo 28. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Respetamos los títulos que algunos hermanos tienen como médico y debemos darles su lugar, como ingenieros, como profesionales, pero en la iglesia desaparecen el libre, el siervo, el patrón, el amo. Un siervo, un hermano que es peón de otro creyente que tiene su finca. Cuando estamos en la iglesia, somos hermanos. Allí el patrón no puede decirle, a ver, ahora trae aquello. Por favor, hermano. En la finca, en la empresa, si él es dueño de la empresa, él asignará la responsabilidad, va a decirle, usted tiene que hacer esto, esto, esto. El siervo, el peón, el dependiente, el empleado, tiene que aprender a obedecer. Si su amo es o no es creyente, tiene que ser sujeto, subordinado. El patrón tiene que aprender a saber mandar. Pero en la iglesia no hay siervo ni libre. Qué linda la comunidad de los santos si nosotros seguimos los lineamientos que nos traza la palabra de Dios. Y si nosotros en todo esto buscamos tener la mente de Cristo. Había una estimación a los hermanos, una consideración a los más jóvenes, y cada uno trataría de ocupar su lugar. Que el Señor nos guarde, hermanos. No permitamos que el concepto de ser boliviano, de ser argentino, de ser español, de ser chileno, se constituya en una barrera, en algo que impide la hermosa comunión que debe existir en la iglesia. Es posible que hermanos con un celo sin ciencia, con pretensiones de fraccionar el cuerpo de Cristo, inciten a algunos hermanos. No menospreciemos a nadie en la iglesia. No menospreciemos a nadie, ni al rico ni al pobre. Amémonos como verdaderos hijos de Dios, así como Dios nos amó a nosotros. El segundo orgullo que yo descubro está en Santiago, el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2, versículos 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, quédate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Aquí encontramos otra clase de orgullo, el orgullo de la posición social y económica. Algunos son orgullosos por lo que tienen. Y a veces ese orgullo lo estamos imprimiendo en los hijos. Y nuestros hijos van creciendo creyendo que valen más que los otros hijos de los creyentes porque papá tiene más plata. Porque nosotros tenemos vehículo y el otro no tiene. Porque nosotros tenemos mayor comodidad y el otro no tiene. A veces no nos damos cuenta, ese orgullo que aflora en nosotros se convierte en cátedra sin querer para los hijos nuestros. Imprimimos en ello y lo imprimimos antes que ellos nazcan de nuevo, antes de convertirse a Cristo, y crecen con eso.
dentro del corazón con ese concepto, el orgullo de la posición social. Yo he estado en algunos lugares donde en iglesias grandes se forman grupos, se nuclean algunas élites. Yo le digo, estos hermanos que están allá, no, esos son los ricos de las iglesias. A nosotros nos miran como a piojo tuerto. A nosotros no hay mucha charla de ellos para nosotros. No, ellos son el uno tiene una metalúrgica, el otro tiene esto, el otro tiene una empresa. Y eso obliga a que los que no tienen nada empiecen a hacer otro bando. Uno diría así, pero a veces los que no tenemos nada somos los primeros en hacer el bando. Y empezamos sin razón, sin que haya motivo de parte de los hermanos económicamente estables o bien puestos, los que no tenemos nada empezamos a hacer el bando, desmereciendo a los otros hermanos, el bando de los pobres y la élite de los ricos. No, si muestras tu amor, si le das cariño, si muestras comunión a tu hermano pobre, no te vas a quedar pobre, no te va a quitar tu plata. Si tienes comunión con un rico, con un hermano que el Señor le ha bendecido materialmente, tampoco te vas a hacer rico por tener comunión. Vamos a seguir siendo lo que somos, pero con una diferencia grande, en una hermosa, en una fluida comunión entre hermanos. Que eso es lo más hermoso que debe existir. Este orgullo de la posición económica, de la posición social, se ha constituido en la asamblea, en una barrera, en un muro infranqueable, en un muro inexpugnable que nos separa. Ah, no, dice, yo tengo, él no tiene. Mi posición social es distinta. Yo conocí un hermano que era un profesional, económicamente muy bien. Cuando encontraba un hermanito de la iglesia en la calle, hermano, buenos días. Yo les digo, esto es notorio en Bolivia, porque en Bolivia tenemos la costumbre, buenos días, hermano, la mano y el abrazo. No sé si se han dado cuenta. ¿Cómo está, hermano? Un día y el abrazo. Y claro, que le haga así sin decirle ni buenos días. Otra vez estaba charlando con gente ahí, gente de dinero. Buenos días, hermano. Lo miró y no le contestó el saludo. Hay un orgullo. El dar el saludo a un hermano en la calle no nos quita tiempo, no nos saca las estrellas de la hombrera, no nos quita dinero, no nos hace pobres. Es que cuando el orgullo llega a entronizarse dentro de nosotros por esta situación, porque el Señor nos ha bendecido, ¿cómo deberíamos vivir agradecidos al Señor? Los que tienen, aquellos a los que el Señor materialmente les ha regalado, les ha dado esas dádivas de tener cosas, ¿cómo deberían vivir humildes y agradecidos? Yo conocí un hermano, un coronel del ejército. Pocas veces se ve militares creyentes. Con sus 3 estrellas a cada lado, bien uniformado, comandante de un regimiento de artillería. Estaba charlando con los oficiales y estaba uno ve un milico y se hace a un lado. Y estaba charlando ahí, él salía del grupo de los oficiales. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cuándo hemos peleado? Oh, disculpe, mi coronel. Nada, mi coronel. Venga, mi hermano. Y los militares, el mayor, el capitán, el teniente coronel estaban mirando. Lo compraba uno ese hombre. Delante del general comandante de la 3ª división de monte, dejaba al general que era mayor que él y se ponía a charlar con los hermanos. Qué cosa más hermosa cuando el orgullo se va de nosotros y no hay ese orgullo que divide, que perjudica, que separa,
que destruye. ¿Qué dice la palabra de Dios a esta clase de orgullo? Vamos a leer en Filipenses el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Estimándoos inferiores los unos a los otros. Y en Romanos, el capítulo 12 y el versículo 10, leemos lo siguiente. Romanos 12, 10. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Esta es la receta de la palabra de Dios. ¿Qué receta, no? Considerándonos inferiores los unos a los otros. En la iglesia no hay campo, no debe haber campo. En el corazón no debe haber campo para los potentados económicos, para los que ocupan situaciones de rango, de autoridad. Un abogado creyente que llega a ocupar el cargo de juez en un distrito, en una región, en una ciudad. Ahora, es lindo saludar a un hermano que es una autoridad, pero no abusemos tampoco. No abusemos. Recuerdo, vuelvo a hablar, la verdad que no debería hablar de mí, pero estaba, como les dije, de alcalde. En Bolivia se llama alcalde, aquí intendente. Vino el gobernador, el prefecto se llama allá, y teníamos una reunión de emergencia. Y la secretaria por el intercomunicado me dice: señor alcalde, hay un señor que quiere que lo reciba. Les digo: dígale, usted sabe, niña, que no puedo recibir, estoy ahora con el señor prefecto, con el gobernador, en mi despacho. Pero insiste que lo reciba. Le digo: no. Bueno, al rato parece que hablaba, dice que es hermano. Bueno, si es hermano, que pase. La secretaria vino, abrió la puerta, le hizo pasar, y entra y me dice: buenos días, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está, hermano? Le dice al gobernador. Con un problema que nada tenía que hacer. Y el gobernador era un hombre muy culto, lo mira y dice: ¿es su hermano? Sí, le digo, es creyente, es un creyente en el Señor. Y el gobernador sale afuera y llama a la secretaria de mi despacho y le dice: hágale que le devuelvan toda la mercadería que le decomisó la aduana a nombre del señor prefecto del departamento de la provincia de Tarija. Me daba vergüenza, pues llevar un problema que el prefecto tenga que manejar, eso lo maneja personal subalterno. Pero después que se va, me dice el prefecto: don Mario, le voy a decir una cosa. Esta mañana he rescatado una gran cosa de usted y para mi vida. ¿Cuál? Le digo: que ustedes sí se aman como hermanos de verdad y no se rehúsa el uno al otro. ¿Llevó eso el hombre? Si le sirvió de algo, le habíamos regalado una Biblia, por supuesto, pero si le sirvió de algo, ojalá que le haya servido a esa autoridad, a ese ingeniero, de algo lo que le había presenciado esa mañana. Es que el mundo nos está viendo, hermanos. El mundo nos está observando. Decía el primer día don Kepper de que a un creyente le recriminó un vecino: están yendo tarde a la reunión. Es que el mundo está viendo. Nuestro testimonio está en todas las esferas. El trato que damos a un hermano al saludarle puede ser observado por un inconverso. ¿Por qué entre ellos? ¿Por qué si antes se abrazaban? ¿Qué es lo que está pasando? Un hombre me dice: don Dávila, fulano de tal es de su grupo, ¿no? De su religión, es evangelista.
Y ese fulano de tal al que hizo referencia hacía 6 meses se había convertido. Ay, yo qué habrá hecho, ¿por qué me está preguntando? Ya la columna empezó como fideo tallarín hervido a doblarse. Y le digo, sí, va a la reunión, está con nosotros. Le digo, ¿por qué? Claro, esa era la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Le dije. No, no ha hecho nada, dice. ¿Y cómo sabe? ¿Él le avisó que es creyente? No. Pero sabe, desde que él sale con su libro, con su Biblia y con su señora y va al local, al de ustedes, desde entonces han dejado de perderse mis gallinas. ¿Cómo? Desde entonces han dejado de perderse mis gallinas. El hombre llegó a la conclusión de que él era el ladrón. Yo no tuve reparo en preguntarle, sí, hermanos, yo les robaba a él y no solo a él las gallinas. Nos comíamos las gallinas de los vecinos. Pero conoció al Señor, qué lindo testimonio. Una cosa tan sencilla, pero un testimonio de lo que puede hacer el Señor en nuestras vidas. Qué testimonio del poder. Por eso, qué lindo es cuando cantamos, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Pero tenemos el valor de decir, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Así Él podía decir, Él me ha cambiado a mí. Ahora, el gallinero del vecino está lleno, ya no están faltando las gallinas. Él me ha cambiado a mí. Hermanos, vamos a ver en Isaías el capítulo 3. El libro de Isaías, el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 16. Aquí vamos a ver otra clase de orgullo. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuelli erguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas y las lunetas, los collares y los joyeles, y los brazaletes, las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, de recambio, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Y será que en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvicie en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Aquí tenemos otra clase de orgullo. Es el orgullo de la belleza física. Algunas y algunos, por ser físicamente más agraciado que los otros, ostentan orgullo y menosprecian a los que son más feos. Mírelo tan feo, mírela tan fea, y menospreciamos o nos menosprecia a los que son o somos feos. A veces nos hace falta, hermanos, leer consecutivamente 1 Corintios 11 y 1 Pedro capítulo 3. Mucho esfuerzo hacemos por arreglarnos, para ser más hermosos, para ser por lo menos un poco menos feos de lo que somos. ¿Cuántos adornos innecesarios? Yo me admiré ahora viniendo en el ómnibus, subían y bajaban pasajeros. No había visto todavía en Bolivia. Vi una niña con algo aquí en la nariz, como usaban los salvajes antiguamente, una cosa aquí, anilla, no sé, aquí. Otro hombre tenía aquí
otro tenía uno, otro más abajo. No hay muchas de estas cosas, hermanas, que son innecesarias. Hay muchas, parece que las cristianas a las que escribió el apóstol Pedro la primera carta y precisamente el capítulo 3, eran cristianas que pensaban, teniendo sus esposos inconversos, querían ganarlo al esposo a través de sus hermosos atuendos, arreglos de vestidos, enrulados, peinados, cortes, recortes, poniéndose esclavas, joyas, aros, brazaletes. Pensaban arreglarse y pensaban así agradar y ganar a su esposo. Y el apóstol Pedro les dice, no, ese no es el ornato. No, así no, sino el ornato del corazón, el adorno del corazón. Una mujer sumisa, casta. Una mujer casta, una mujer piadosa, una mujer que adorna el corazón, su alma. Esa es la que va a ganar a su esposo. No a través de todos esos adornos y tanta joyería encima del cuerpo. No, con eso no. No quiero que vayamos a extremos. No quisiera que se entienda que, este hermano no deja ponerse un anillo de matrimonio, un anillo. No estoy hablando de eso. Pero hay cosas que son innecesarias. Usted ya juzgue y dése cuenta. Qué lindo es una mujer cristiana que adorna su corazón y su alma. Hallamos algunas personas, yo siempre digo los negros, miren, el muerto se asusta del degollado. Yo digo por los otros, los negros. Y los otros dirán por mí lo propio. Pero ¿sabe qué? Hay personas negros, feos, pero qué vidas más sustanciosas para Cristo. Qué vidas más han sido puestas sobre el altar en una entrega total. Vidas que hablan de santidad, que hablan de separación, que hablan de fidelidad, vidas que hablan de servicio, vidas que hacen dar ganas de vivir a los demás creyentes, de vivir la vida cristiana. Porque la belleza está en el alma, la belleza está en el corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios a todo esto? El primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 7, texto bastante conocido, primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Que Dios bendiga la palabra suya. Cuando fue ya enviado Samuel, el último juez de Israel, para ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel, llegó a la casa de Isaí y dice, ¿dónde están tus hijos? Y aparece Eliab, un hombre alto, lindo hombre alto, 1,95, un hombre alto, de buena presencia. Y Samuel dice, delante de Jehová está su ungido. Un momento, le dice el Señor, un momento, Samuel, no mires a su parecer, no mires a su estatura, porque Jehová mira no lo que el hombre mira. Nosotros apreciamos la belleza, lo que vemos por encima, por fuera. Jehová mira el corazón. ¿Qué cosa, no? Yo me acuerdo cuando niño, no lo van a tomar a mal. Cuando era jovencito tenía los pelos parados, no acentuado mucho, pero tenía los pelos parados y tenía la costumbre de ponerme una media ahí a la cabeza. Y llegó una misionera inglesa muy piadosa, esta hermana. Dice, ¿para qué pone eso sobre la cabeza? Le digo, es que tengo el cabello parado y quiero domarlo.
quiero asentarlo. Y lo saco, lo saco. Deje su cabello como el Señor le ha dado. Déjelo. Me hizo pensar, claro, como joven no me resistí a aceptar lo que me dijo ella. Pero saben, hermanos, a veces cuidamos más de embellecer el cuerpo. Es cierto, el cuerpo tenemos que cuidarlo, en el invierno abrigarlo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No vayamos a los extremos, porque, dice, el Señor mira el corazón y algunos no se bañan 15 días, un mes. No puede ser. El Señor mira el corazón, sí, el Señor mira el corazón, pero este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que alimentarlo para que esté sano y cuando se enferma, curarlo, porque el cuerpo tiene que estar sano al servicio del Señor. Para no resfriarnos. Pero cuidemos de embellecer el corazón, porque el Señor mira el corazón. Él mira el corazón. Que no se asome en ningún momento el orgullo que tenían las hijas de Israel, que andaban con el cuello erguido, andaban danzando, haciendo movimientos, taconeando, con tantas cosas que se han mencionado a partir del verso 16 hasta el verso 23. Cuidemos, busquemos la piedad. Esa tiene ganancia y ganancia para la vida eterna. Vamos a leer en Lucas el capítulo 18. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 9. Lucas 18, 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí tenemos otra clase de orgullo, es el orgullo religioso. Hemos visto el orgullo de raza o nacionalidad, el orgullo de la posición social y económica, el orgullo de la belleza física, pero aquí tenemos otra clase de orgullo, es el orgullo religioso. Y en todos los evangelios, en los 4 evangelios, aparecen los fariseos precisamente enfermos con este mal. Sin embargo, los cristianos de la iglesia en Corinto también padecían este mal. ¿Por qué? El apóstol tiene que escribirle en 1 Corintios capítulo 8, versos 1 y 2. ¿Sabe cuál era la enfermedad que tenían los corintios? Pensaban que sabían mucho religiosamente. Pensaban que sabían mucho y estaban llenos de ese orgullo. No se da eso en nuestra experiencia, hermanos. A veces pensamos que sabemos mucho de la palabra. A veces pensamos que lo sabemos todo. Y sabe, yo he hablado con hermanos que están por los 90 años, hombres estudiosos de la palabra, y dicen que cada día se dan cuenta que saben menos, que saben poco. Porque la palabra de Dios es un tesoro inagotable, una fuente inagotable de enseñanzas, de verdades. Nadie lo sabe todo. Y esto tenemos que tener muy en cuenta. Los corintios, mire, el orgullo religioso, nosotros somos, y me dijo un hermano en un lugar, nosotros somos de los hermanos libres. Con tanto orgullo, y estaba equivocado.
Porque en la Escritura no hay ninguna iglesia de hermanos libres. Dice, nosotros no somos como esto. Dice, nosotros no somos como estos que piden el diezmo. Nosotros no pedimos el diezmo, somos más escriturales. Y no le damos nada al Señor. Con el orgullo religioso le estamos robando al Señor. Y hemos dicho ayer, nadie gana robándole a Dios. Pero algunos somos orgullosos por nuestra propia ignorancia. ¿Qué le parece? Usted lee en Éxodo del capítulo 5, el versículo 2, Faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Para que yo deje ir, no va. Yo no conozco a Jehová. Orgulloso de su propia ignorancia. ¿Y cuántos males ha hecho este pecado del orgullo religioso a la iglesia del Señor, a la obra del Señor? ¿Por qué razón? Surge un hermano, tiene don, tiene habilidad para pararse delante de los demás en público. Trae un mensaje que ha hecho bien a los hermanos. Después trae otro mensaje que ha hecho bien. Y de repente uno le dice, hermano, qué bien, qué lindo que ha hablado, lo felicito, hay que tener cuidado. Una vez un predicador llegó a un lugar, fue al púlpito, dio el mensaje que Dios le dio, se estaba bajando y una hermana le dice, hermano, qué lindo que habla usted, qué hermosura que habla usted, mire, usted es uno de los mejores predicadores. Sí, le dice, el diablo me dijo lo mismo cuando estaba subiendo al púlpito. El diablo me dijo lo mismo que usted. ¿No le creyó? Y el diablo sabe batir la carne que está ligada a nosotros. Sabe crear orgullo. Y ese hermano que 1, 2, 3 veces empezó a desarrollar su actividad en la iglesia, edificó a los jóvenes algunos. De repente dice algo desde el púlpito que no es escritural. Viene un hermano con cariño, con respeto, le dice, hermano, un poquito charlaremos. Usted ha dicho esto, hermano, y a la luz de estos pasajes, no es así. No. Él cree que sabe, orgulloso de su propia ignorancia. No, lo que he dicho. Y no quiere. Ya se forma un bando. Y ya se forma una división. Y ya se destruye la obra de Dios. ¿Cuánto daño hace el orgullo religioso y orgullo en la propia ignorancia? Un día me dice, un hermano predica sobre uno de los capítulos de Apocalipsis. Después de predicarlo, ya me digo, hermano, eso no está bien. Lo que usted ha dicho no corresponde así. Sí, pero dice, yo para predicar le he preguntado a fulano de tal, que es un predicador. Yo le he dicho, ¿qué dice este pasaje? Y él me ha dicho, esto significa esto. Yo lo anoté y de eso estoy predicando. Hay que tener cuidado. A veces aparece un hermano, tiene una duda. ¿Qué quiere decir el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis? ¿Qué cuesta decir, hermano? No lo comprendo. Deme tiempo de estudiarlo. No sé. No, señor. Como es predicador, no quiere quedar mal. Y hace una explicación a su manera y ya metió veneno al otro. Orgullo religioso en su propia ignorancia. Esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Que es una lástima. ¿Por qué? Porque la obra sufre, el pueblo de Dios sufre cuando aflora esta clase de orgullo. Pero hablando de todo esto, también hay el orgullo que se satisface a sí mismo. Y ese es un veneno. El que cree, he predicado bien, yo sé mucho, yo he hecho esto para el Señor, yo he trabajado esto para el Señor. Nabucodonosor dice en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 30, que dice, salió al balcón del palacio un día y dice, ¿no es esta la Babilonia que yo he hecho? ¿No es esta la Babilonia que yo he edificado con mi poder, con mi fuerza, para mi propia grandeza? El orgullo que se satisface a sí mismo.
da de comer a la carne, satisface a la carne. Tengamos cuidado, amados hermanos. De este orgullo estaba saturada la iglesia de la Odisea. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, verso 17, pero tú dices que soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo. ¿Qué cosa, no? Es el orgullo religioso. Es el orgullo religioso. ¿Cuánto me hace falta a mí aprender de los hermanos más sencillos? De los hermanos de aquí, de los hermanos de allá. Todo, y mayormente de los hermanos que el Señor ha dotado, ha regalado como dones, evangelistas, pastores, maestros, para edificar. Y cada ministerio, y cada reunión, y cada conferencia, y cada mensaje es para sacar lo que nos sirve de nuestras vidas y para recibir lo bueno. Y así va a ir desapareciendo el orgullo. Los que ministramos la palabra de manera especial, tenemos que tener mucho cuidado y tomar a pecho la advertencia del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo dándole los requisitos de uno de los diáconos. No un neófito, no un novato, para que hinchándose no caiga en la condenación, en el juicio del diablo. En ese pecado cayó el diablo. En ese pecado cayó, en ese orgullo. Se hinchó de orgullo. Subiré al cielo. Si yo sé más, si yo puedo. ¿Quiénes están de acuerdo? Y miles de ángeles le apoyaron. En esa condenación cayó, en el orgullo precisamente de querer ser igual que Dios, que es distinto al Señor. Siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero andar en pos de Él. Que Dios nos dé no solamente el cantar esto, sino que Dios nos dé la voluntad y la fuerza para seguir de verdad. Miremos el pasto, está todavía dobladito el pastito. Ahí ha pisado el Señor. Sigamos pisando tras de Él. Que Dios nos ayude y nos libre de toda clase de orgullo que hemos mencionado esta mañana.